cambiando un poco el reporte del tipo de información que vamos dando y desde dónde las vamos dando. Como dos entrecomillados, uno es la innovación y otro es el equilibrio y la equidad. Uno de los efectos colaterales de lo que llamamos modernidad, de lo que llamamos desarrollo, es la gran desigualdad que existe en todo nivel, no solamente en tema social, en tema político, en tema económico, sino incluso en temas científico, tecnológico, conocimiento y tema humano. Entonces, uno de los grandes retos es cómo hacemos para tratar de intentar igualar la balanza. Siempre hago una anécdota. Hace un par de años en Cataluña se hizo el Congreso Catalán de Radiología y se llamaba Futuro de la Radiología, Humanización e Inteligencia Artificial. No, perdón, Inteligencia Artificial e Humanización. Siempre va primero una cosa que la otra. Y me pareció fantástico, muy visionario, y nos invitaron a hablar de humanización. Y la primera reflexión que hice, después de agradecer por invitarnos a hablar de esto, es que en ese congreso se dieron 58 charlas de tecnología e inteligencia artificial y con la mía fueron 3 de humanización, que lo agradecía, pero que si el ave necesita dos alas para volar, no vuela. Y en la salud, y aquí viene, no quiero ser yo el que dé malas noticias, el ave de la medicina, el ave de la salud en el mundo no vuela, no está volando. Tiene un ala, aletea, eso sí, con mucha fuerza en un ala, que es lo que hemos venido estando hablando, pero no puede volar porque tiene otra ala que está atrofiada. Ya la innovación, mencionamos 2 de los tantísimos conceptos de innovación, que es transformar la realidad, bien sea haciendo algo nuevo, donde entra toda esta parte digital, o bien sea haciendo alguien diferente. Vamos a hablar de la radiología centrada en las personas y la radiología que estoy convencido es de las mejores, si no la mejor especialidad, no solamente en la medicina, sino en la vida, porque es metáfora y es también pragmática y es científica, porque no se puede tratar bien a aquellos que hemos diagnosticado mal, y eso aplica a la vida. No podemos cambiar nada en nosotros mismos si antes no sabemos ni tenemos conciencia de que está ocurriendo. De ahí la importancia del diagnóstico, y la segunda reflexión que lo hacía siempre el diagnóstico. Diagnóstico significa conocimiento a través de, etimológicamente, significa hacia dónde tienes que ver para hacer un diagnóstico. Siempre, absolutamente siempre tienes que ver hacia adentro. Cuando hablaron de los 30 principales descubrimientos del siglo XX, por goleada ganamos todo lo que tenía que ver. Hay 3 entre los 5 primeros más importantes y más destacados inventos del siglo XX. La radiología tiene que aportar valor. Este es el laboratorio de Röntgen en Würzburg, en Alemania. ¿Y qué aportamos los radiólogos que no aportan otras personas que manejan imágenes? Porque esto lo hemos venido hablando, hay muchos especialistas y muchas otras áreas que empiezan a tener la imagen. ¿Qué valor podemos aportar? Todo lo multi. Lo primero es la multimodalidad. Una de las cosas que podemos hacer los radiólogos es podemos ver la misma afección al mismo órgano desde diferentes técnicas, y esto difícilmente lo pueden hacer otro tipo de especialidades. Y esto es algo que tenemos que desarrollar nosotros y aportar este tipo de valor. Multicorte no solamente ver en todos los planos temporales, sino ahora ver desde el punto de vista funcional, ahora vemos perfusión, difusión, etc. Y el que más me interesa a mí es el multidisciplinar. Cuando hablamos de multidisciplinar siempre decimos, sí, pues yo le hablo al internista, Sí, no solamente en esa multidisciplinar, cómo le hablo yo al técnico radiólogo, cómo le hablo yo a la enfermera, cómo le hablo yo al paciente, cómo me hablo a mí mismo. Ese es el multidisciplinar, posiblemente que sea un reto de no solamente decir, no, si yo ya le hablo al cirujano, no, pues le tienes que hablar, porque si no te hablan te echan. O sea, realmente cómo podemos mejorar esa parte. Piet Mondrian fue un pintor holandés del siglo XX, estuvo dentro de los vanguardistas, hizo cubismo con Picasso, el hombre fue un enamorado y después hizo algo que llamaban neoplasticismo. Y se enamoró de Nueva York, él se fue a Nueva York y murió en Nueva York, y esto fue para él una de sus obras clásicas, eso es lo que llaman neoplasticismo, yo soy analfabeto en esto, y es una obra icónica. Los expertos dicen que esto es espectacular. Él habla de la deconstrucción de la realidad y está representada en la ciudad de Nueva York aquí por los ángulos, por los colores, por la superposición. Esta obra ha sido expuesta 77 años en los principales museos del mundo. Ha estado en el Prado, ha estado en Nueva York, ha estado en Londres y tiene 20 años en Alemania, en Düsseldorf. Y hace 2 años se dieron cuenta que la obra estaba al revés.
Y yo, obviamente, yo digo, pues yo veo rayas, yo no me hubiese dado cuenta, pero ha sido visto por los principales críticos del planeta y expertos en esta técnica. Y durante 77 años todo el mundo admiró la gran obra de Piet Mondrian, hasta que dijo alguien y lo explicó y lo argumentó. Lo hemos visto al revés durante 77 años. Yo siempre pienso, si alguien hubiese hace 5 años dicho está al revés, lo echarían a patada. Dice, pero ¿cómo se te ocurre decir que está al revés si esto tiene 75 años expuesto en las mejores galerías del mundo? Pues está al revés. Y ahora tienen un problema porque no la pueden voltear porque dañarían la obra. Entonces tienen que colocar, y lo tienen así en el museo, pidiendo disculpas, diciendo, lo está viendo al revés. Posiblemente estemos viendo al revés la medicina. Posiblemente decir innovación y humanismo es estar viendo al revés las cosas. Siempre decía, le vuelvo a comentar lo mismo, ¿no? Dos preguntas más y 2 certezas menos. El mundo de la gente inteligente está llena de dudas y la gente estúpida está llena de certezas. Y cada vez defiendo menos las poquitas certezas que tengo, cada vez las defiendo menos. Tenemos 188 sesgos cognitivos los seres humanos. Funcionamos así. Es decir, lo que percibimos es una percepción, no es una realidad. No podemos definir de realidad algo que está atravesando tantísimos sesgos. Uno de estos sesgos es el sesgo de confirmación. Nuestro cerebro le importa muy poco si es verdad o es mentira. Nuestro cerebro le interesa que tenga coherencia con mis creencias. Y mis creencias son creencias, no es realidad. Son creencias que me funcionan de cierta manera para funcionar en el mundo. Y mi cerebro filtra todo lo que confirma lo que yo creo y filtra todo lo que niega lo que yo creo. Funciona de esa manera. Por eso podemos estar viendo exactamente el mismo punto, 2 personas, y vemos cosas absolutamente distintas. Esto ya se los comenté en la mesa redonda. Me parece fascinante. Esto, cuando se fundó la Organización Mundial de la Salud y se definió lo que es la salud, completo estado de bienestar físico, mental y social, y luego de 60 años estar a la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Alejandro Haddad, considerado entre las principales autoridades médicas del mundo, colombiano, que ahora vive en Canadá y representa a todo lo que es la parte de la salud canadiense, estaba representando Canadá en esta. Se levantó y dijo, doy 2 preguntas. Uno, ¿qué es la salud? Pues todo el mundo se paró y le dijo, joder, tú estás en la Organización Mundial de la Salud, en la reunión. Y dijo, la segunda pregunta, según este concepto, ¿quién está sano? Y 60 años tardamos en darnos cuenta que la salud había sido conceptualizada por una utopía, era un imposible, no existe nadie sano según ese concepto. Estaba la directora del British Medical Journal, lo conoce, le dice a Alejo, la liaste, la volviste a liar, ¿y ahora qué hacemos? Para los holandeses, que nos llevan unos kilómetros por delante, el Ministerio de Salud les contactó y dijo, a ver, yo soy el ministro de Salud, si no sé qué es salud, ¿qué estoy liderando? Se reunieron en La Haya durante 3 años y publicaron en el British Medical Journal una aproximación, habilidad de las personas, comunidades para adaptarse y manejar los desafíos físicos, mentales o sociales que presenta la vida. Esto en el 2018, se los comenté yo también, hablan ahora de una experiencia subjetiva, que la salud y la enfermedad no son 2 puntos, es un continuo de lo mismo y que la persona subjetivamente ha de definir lo que es la salud y la enfermedad. O sea, entramos en otro terreno completamente distinto, estamos en un centro de salud, con políticas de salud. ¿Qué salud? ¿Bajo qué salud estamos hablando? El objetivo de la medicina no son los órganos y los tejidos, son las personas. Esto es el volver a cambiar el cuadro de este señor. El objetivo de la medicina es el padecimiento, no es el daño. Estudiamos el daño, pero para aliviar el padecimiento. Pero es que no paramos de hablar de las otras cosas, parece que lo otro fuese secundario o realmente no tuviese importancia. Los radiólogos que miramos por dentro nos damos cuenta que no es tanta diferencia como parece. Y vamos a ver, es la propuesta si podemos recolocar el centro en el centro. Una verdadera salud centrada en las personas, no esta pseudo que nos han vendido, no sé si nosotros realmente lo estamos haciendo así, sino centrando en las personas. Esta imagen la vamos a ver muchas veces igual en la mesa redonda me da un momento de poder explicarle. Aquí es donde entregamos los resultados de cáncer de mama en una clínica privada dura, donde no pagan por esto, donde no tenemos tiempo para esto, donde rompimos el mito del dinero, donde rompimos el mito del tiempo, donde rompimos el mito de que el radiólogo no puede entregar los resultados porque eso es del ginecólogo. Y tenemos 11 años con esta experiencia que realmente nos ha transformado en lo personal y en lo profesional. Claro, toda verdad atraviesa 3 fases, y eso lo comprendemos. Lo primero es ridiculizada, lo segundo recibe una violenta oposición y lo tercero, ostras, es obvio. Porque hay un sesgo que se llama sesgo de ignorar lo obvio también. Estamos diseñados para no ver lo que realmente es obvio. Cuando hablamos del sistema de salud,
y hablan del sistema español es de los mejores sistemas del mundo, está el segundo o tercer mejor sistema del mundo. España, un país modélico por la dieta mediterránea, porque se hace muchísimo ejercicio, por el clima que tienen, por la calidad de vida, por el sistema hospitalario, la medicina más excelente de la historia, y tenemos la tecnología, inteligencia digital, deep learning, big data, radiómica, radiogenómica, imagen hídrica. Bueno, esto no va para más, esto no se puede ir mejor. Cuando bajamos del la land y vemos otras realidades, y se acaba el glamour, viendo a España, tiene 4 años consecutivos siendo el país donde se consume más ansiolítico y antidepresivo. Es la mejor sanidad del mundo. Es uno de los pocos países donde la primera causa general de muerte en menores de 20 años es el suicidio. Pero bueno, esto no va de adolescente, dirán, esto no va de... ¿Qué pasa con nosotros? Pues que tira la primera piedra, quien no siente cansancio físico o emocional en su trabajo. ¿Quién sabe más de la imagen que de la persona que porta esa imagen? Se llama despersonalización. No es que sabe más, que no sabemos ni el nombre. Pero bueno, no seamos tan exquisitos. Y pérdida de satisfacción personal en el trabajo. Es decir, ¿quién piensa que él en primera persona no puede hacer un cambio en su trabajo? Bueno, eso se llama burnout. Yo sigo diciendo, no entiendo cómo hay un 50% que no está en burnout. Y bueno, esto es con respecto al sistema. Y ya la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como una enfermedad laboral. Y nosotros tenemos unas particularidades. Los radiólogos tenemos cierto tipo de presiones de todo esto que estamos hablando, ¿no? de las diferentes especialidades. Y nos están pasando cosas. Y ahora, claro, el COVID tiene la culpa, pero esto es pre-COVID también. O sea, ahora me dejó mi mujer por el COVID, porque la hipoteca, el COVID, todo es el COVID. Y estos son metaanálisis. 50% de los sanitarios en el mundo estamos en burnout, en desgaste profesional, en lo que ya es considerado una enfermedad. Causa de baja laboral legal, al menos en España. Un reporte de Harvard que dice que 90.000 médicos van a renunciar en los próximos 5 años, que tienen una crisis de médicos en este momento, con los que tienen, y que sabe que no pueden asumir que se les vayan 90.000 médicos por todo este tipo de problemas. Estos son cifras recientes, esto lo buscaba para la de medicina interna, y cuando hablamos de burnout, pues claro, vamos para arriba nosotros, los radiólogos. Casi siempre todo lo que es enfermedad mental hay más en mujer que en hombre, tiene que ver con el patriarcado y cómo está montada la historia y cómo está montada la cultura. Cuando hablamos de las causas del burnout, está la tecnología entre las principales causas de burnout, eso lo estaba comentando en la mañana. ¿Es un tema público o privado? ¿O mixto? Es un tema donde haya personas y seres humanos. Da exactamente igual. Si estás hablando del sistema público o privado, de cómo se administre. 25%, casi 25% de los médicos tienen diagnóstico clínico de depresión, casi 60% son infelices en su trabajo. Entonces, esto da para sentarse. Con estas cifras no paramos todo y no nos sentamos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos al ya no da más, al suicidio. Pues los médicos somos los que tenemos la tasa de suicidio profesional más alta del mundo. La mujer llega hasta una tasa 10 veces mayor a la media de cualquier otra, la médica, perdón, llega hasta una tasa 10 veces mayor a la mujer en general. Y es la única excepción en el mundo que se suicidan más mujeres que hombres. El suicidio es un problema de hombres, porque somos el sexo duro, porque nos han enseñado a no expresar la emoción, nos suicidamos más por eso los hombres, pero hay una excepción, se suicidan más médicas que médicos. Desórdenes mentales, aislamiento, baja autoestima, depresión y suicidio. Pensamiento suicida, estamos aproximadamente sobre un 10% y los radiólogos también estamos en la tabla alta con respecto al pensamiento o la ideación suicida. Entonces la invitación es un poco a sentarnos. O sea, si todo está tan bien y si todo funciona tan bien y si todo va tan rápido, si todo va con tanta nitidez y tenemos tanta resolución espacial y de contraste, ¿qué pasa? ¿Por qué va tan mal estos otros indicadores y por qué no hablamos de estos indicadores? Es un poco la reflexión, ¿por qué no nos sentamos a hablar de lo importante realmente? Y los radiólogos tenemos ciertas particularidades que lo vimos en la primera charla y hablamos de la radióloga, estas son cifras de España, 65% de burnout. De los radiólogos, sobre un 44% de burnout. Desgaste profesional, cuando se hablan de las diferentes especialidades, los radiólogos vamos en la tabla alta, como estaba comentando. De manera que, y estoy completamente convencido, el futuro de la radiología es brillante, brillante, absolutamente brillante. Ahora, el futuro de los profesionales que estamos allí, el futuro de los residentes, de los radiólogos, de los tecnólogos,
ahí entramos en otro tema. Y aquí viene la primera discusión. Bueno, pero mi papá se graduó informando informes. Sí, lo que nos trajo hasta aquí no es lo mismo que nos va a traer hasta acá. Y eso también, eso son costes de la hipervelocidad que vamos y de la innovación a lo que vamos. Es decir, el argumento de que ya, mira, pues ya yo salgo con esto, no. Chicos, sin habilidades humanas, sin habilidades blandas, es muy poco probable que llegue. Tu trabajo no es tu trabajo. Lo podremos hablar después en la mesa redonda, pero mi trabajo, yo me dedico a la mama, mi trabajo no es interpretar, ni diagnosticar, ni hacer intervencionismo de cáncer de mama. Si ese fuese mi trabajo, yo estaría en burnout en este momento. Ese no es mi trabajo. Después podemos volver a redefinir qué significa. Y para eso os cuento una historia. El del dueño de una ferretería de taladros, quien tenía la mayor cantidad de taladros, vamos a poner en España, no, en Colombia, y entonces de varias generaciones de una misma familia, y le van a entrevistar a la tercera generación porque era la ferretería que tenía la mayor variedad de taladros. Y le entrevistan y le preguntan, ¿usted qué hace? Dice, yo vendo taladros. Y la entrevistadora le dice, no me ha entendido la pregunta. Yo le pregunto qué hace. Y yo no me he entendido la respuesta, que yo vendo taladros. Me dice, no. ¿A usted por qué le buscan? Coño, me buscan porque yo tengo taladros, porque aquí hay la mayor cantidad de taladros del mundo. ¿Qué necesidad tiene la persona que usted le busca? Usted no vende taladros, usted vende agujeros. Usted vende una necesidad de colgar un aparato, de colgar una repisa, de colgar algo, una necesidad de un hogar, una necesidad en un trabajo que se llama agujero, que tiene una herramienta que se llama taladro. Usted no vende taladro, usted vende agujero. Si no existiese la necesidad del agujero, usted no existiría. Yo no interpreto mamografía. Claro, eso me saca del yo mime conmigo. O sea, porque si yo no me defino de lo que yo hago, si no me defino hacia dónde va dirigido lo que yo hago, me desegocentra. Y te ponen el Martin Luther King. La pregunta más importante que tenemos que hacernos es, ¿qué estás haciendo por los demás? Yo interpretando, otra vez me pongo yo en primera persona. ¿Cuál es tu trabajo entonces? Si mi trabajo no es interpretar imágenes. Margaret Mead, una de las antropólogas, o la antropóloga más famosa norteamericana, que también habló del sexismo en la parte antropológica, porque hemos cambiado el tema de dioses y diosas, le preguntaron cuál es la evidencia más antigua de la humanidad. Y entonces, pensaron que iba a hablar de las cavernas, de las vasijas, de las pinturas rupestres, y dijo este que está aquí, un fémur fracturado y curado. Porque es la evidencia hace centenares de miles de años de que alguien tuvo que cuidar de alguien, de que el ser humano hace centenares de miles de años se interesa por el ser humano exponiéndose a sí mismo, y eso para ella era la prueba más antigua. Pero nos han vendido el espabilate, que aquí el grande se come al pequeño, que la violencia es una manera de relacionarnos, que la competencia, que la individualidad es una manera de crecer desde el punto de vista social. Y tenemos estos sesgos metidos, esta creencia metida, y como les decía, mi cerebro no cuestiona mis creencias, sino que me genera una realidad que confirme esas creencias permanentemente. Y nos dicen que el Darwin dijo que aquí el the fittest, ¿no? El the strongest, el más fuerte. Y resulta que ni siquiera Darwin dijo eso, fue un británico. Darwin decía, nos sentimos impelidos a aliviar el sufrimiento de otros, de manera que nuestros propios sentimientos dolorosos sean al mismo tiempo aliviados. O sea, Darwin hablaba de la compasión. Darwin hablaba del survival of the kindest. Sobrevivirá el kindest. Sobrevivirá de verdad como especies, nosotros, por un modelo colaborativo más que por un modelo competitivo. Porque somos mamíferos, porque tenemos un sistema límbico que está diseñado para unirnos, para compartir, para cooperar. Estamos diseñados para unirnos. Pero si le eres fiel a tu esencia, le llamamos oveja negra. Eso es lo que llamamos oveja negra en esta sociedad. Yo prefiero, los que somos pensados diferentes somos considerados locos en un mundo lleno de cuerdos hostiles. Y Warner Slack fue el que dijo, si un médico puede ser reemplazado por la tecnología, merece ser reemplazado por la tecnología. Hablaba del recurso más abundante y subutilizado del sistema de salud en el mundo, siempre, el paciente.
queda por fuera de la ecuación. O sea, nosotros cuando hablamos del sanitario, lo humano queda, nosotros como ser humano quedamos fuera de la ecuación. Y dentro del sistema de salud queda por fuera de la ecuación el paciente. Por eso cuando definimos qué hago, si saco al paciente, pues yo interpreto mamografía. Yo saco realmente mi razón de ser. Cuando diseñamos el servicio, cuando diseñamos qué hacemos, cuando diseñamos cómo lo hacemos, cuando hablamos de innovación, hablo en base al servicio, hablo en base a la eficiencia, al volumen, a la rentabilidad. No hablo en base a la necesidad humana que yo quiero solventar. Y eso hace que cuando vea a la señora María, por lógica, voy a ver borrosa a la señora María. Porque la rapidez, porque veo a la señora María con muy poco tiempo, porque veo a la señora María como una hiperglicemia, porque veo a la señora María como una estadística, como un protocolo, y nosotros vemos a la señora María como una imagen. Es muy difícil yo acercarme y conectar con la señora María cuando yo ni siquiera llego y me acerco a la señora María. Y tenemos estos espectáculos de imágenes y estamos deslumbrados y están muy bien todas estas imágenes. Pero no vemos a la señora María, vemos estas imágenes, ¿no? Y esto es lo que nos dicen los pacientes, nos tratan de enseñar los pacientes, solo cuando te sientas a hablar con los pacientes, que nos hablan de desaprender, es que lo que tú crees que sabes vas tan sobrado que no te das cuenta que no tienes ni puta idea. Eso es lo que nos están diciendo los pacientes permanentemente. Digo, bueno, yo voy muy sobrado y además todo mi entorno me respalda lo que yo estoy diciendo. Y dice, no te enteran, no estáis enterando realmente de lo que está pasando. Y este estudio, y esto siempre lo digo en la radiología, con este estudio no sé por qué no paramos los servicios de radio, no sé por qué esto no se ha hablado de la RCNA, no sé por qué esto no se habla en Viena. Este estudio del Journal American College of Radiology hablaron de la experiencia del paciente, casi 3.800 pacientes, en una clínica icónica norteamericana. Todas las subespecialidades, todos los subespecialistas, todos los mejores equipos, la última tecnología, y preguntaron desde la cita hasta el informe completo, ¿qué es lo que usted ha valorado de esta superclínica radiológica norteamericana? 75% lo humano. Brutal, brutal. ¿Cuánto nos gastamos en tecnología? Y lo que más valora a las pacientes es comunicación, cuidados, empatía, cortesía, lo que ellos llamaron la extra mile. ¿Cuánto le invertimos en energía, en esfuerzo a lo que para la paciente es importante? Pero ahí viene la otra pregunta, que es aquí, no sé si hay técnicos, radiólogos, tecnólogos acá. Voy a hablar bien de vosotros, o sea que si levantar la mano, vale. Porque igual hacen así, no. Que sí. ¿De quién recibió usted eso que usted valora? 50% de los técnicos radiólogos. Lo que de verdad es importante, el centro real, lo reciben de los técnicos radiólogos y de los recepcionistas en un 31%. Y aquí viene el dato que no sé, lo que digo, no sé cómo nos paramos todos los servicios de rayo, quienes lideramos los servicios de radiología, el 2,2% de los médicos radiólogos. Ese 2,2% los de mama, por cierto. Cuando los clasificaron y filtraron, 70% éramos los que hacíamos mama y los otros intervencionistas. Eran básicamente quienes recibían ese contacto humano. Brutal. Lo más importante para los pacientes desde el punto de vista radiológico lo recibe del 2% de los radiólogos y no entra en el protocolo ni en los targets ni en los goals del año que viene. O sea, no nos hemos sentado acá. Cuando le preguntan, y se han hecho estudios, a los pacientes de quién desea usted recibir su informe radiológico, 92% del médico radiólogo. Yo digo, menos mal que no nos lo preguntan a nosotros, porque nosotros no queremos entregarlo. El problema es que nosotros no lo queremos dar. Pero el paciente quiere recibir su estudio de nosotros. La mitad, en otro estudio, de los pacientes expresaron su deseo de acceder a las explicaciones directas del radiólogo. Aquí hay una oportunidad brutal de innovar realmente, de hacer lo que no está hecho. Pero nosotros estamos en nuestro modelo de no me molesta que tengo que interpretar. Ahora son más resonancias porque con la inteligencia artificial, como me va a acelerar el número de informes, pues voy a tener que informar más de lo que estoy informando antes. Y la pregunta es, ¿qué te agradecen los pacientes? Porque todos tenemos contacto con los pacientes. Gracias, doctor, por interpretarlo con la inteligencia artificial y ahora tener un 3 Tesla. Gracias, doctor, por hacerme la biopsia prepectoral con un 7G asistida al vacío. O sea, no sé quién era. Gracias, doctor, por graduarse cum laude y con honores y ser jefe de residentes. A mí nunca me han agradecido, de verdad jamás, no sé si, igual a ustedes sí, pero a mí nunca me han agradecido eso. Aquí voy a usar esto. No, lo que dice que hay que hacer con... Bueno, explicaciones, cuidados, delicadeza y respeto. Por las bromas, por payaso. O sea, por las bromas. Sí, pero ya me hubiesen entrenado a mí en explicaciones, cuidado, delicadeza y respeto, porque además te dan champaña.
O sea, además te dan vino y te dan cosas, y realmente ¿por qué te agradecen? Por hacerme tomosíntesis con contraste, no, eso todavía no me lo han agradecido, pero nos vamos al formato digital, en Google también le han agradecido cosas. Y esto da como para hacer la charla completa de comunicación. A mí me interesa esta última parte. Trata a las personas como, ojo, no las pacientes. Sí me encantó, yo dije, ostras, trata a las personas, no, ella no me dice paciente, ella no se sintió paciente, se sintió persona. Trata a las personas como debe ser. Uno, hace preguntas. O sea, me interesa lo que tú pienses, no lo que yo sepa. Ya yo lo que yo sepa, ya yo lo sé. Explica, mira los ojos, pero como si esto fuese una cosa del otro planeta. Ojo, o sea, se sorprende. Una mujer se sorprende que un médico le mire los ojos y le pregunte, ¿en dónde estamos en las cavernas realmente de todos estos temas? Estamos cada vez mejor preparados para un mundo que ya no existe, para necesidades que no estamos cumpliendo, para necesidades que realmente no interesan. Y esto, insisto, no rechaza lo otro. Yo no estoy en contra de absolutamente nada de la herramienta, que es lo otro que estábamos viendo. Pero los técnicos radiólogos también tienen mucho aquí. Porque si te pones a ver de qué trabajo, cuál es el trabajo real del técnico radiólogo, es el mismo trabajo que tenemos los médicos radiólogos, exactamente el mismo, pero tienen ventaja por goleada, porque ven directamente mayor número de pacientes de lo que podemos nosotros acceder. En un programa de screening, por ejemplo, tienen 100% de todas las mujeres, bueno, cuando hablo de mama, pero cualquier programa de screening, mientras a nosotros nos va a llegar el 10%. Es decir, que tienen muchísima más posibilidad de impactar en lo que realmente es importante dentro de la radiología, pero hay que romperse la cabeza y hay que plantearse las cosas que no nos hemos planteado. ¿Cómo percibe, esto es de una novela, y estaba hablando de un centro de radiología, cómo percibe un centro de radiología? Una casa donde se dicta sentencias de muerte o un indulto temporal. Nosotros hablamos de informes radiológicos sofisticados y no vemos que ellos están viendo esto. Y esto es interesantísimo, no sé si lo conocen, esto en Roma, la Boca di la Verita, que es una de estas leyendas, dice, la leyenda es algo que nunca ha ocurrido, pero siempre ha sido, que dice, la Boca di la Verita era que la amante no sabía si había sido infiel y todo, entonces está la Boca di la Verita que metía la mano, la boca sabía la verdad y le preguntaba, y si decía una mentira, le comía, le iba a morder la mano. Esa es la leyenda de la Boca di la Verita. Acojonante, yo no metería la mano allí. O sea, digo, a mí no me pregunte nada de esto porque yo aquí no me meto. Era mucha incertidumbre. ¿Por qué pasa con la Boca di la Verita? Que es que la Boca di la Verita iba a ver la verdad dentro de nosotros. Y eso genera mucho miedo. Pues nosotros tenemos una Boca di la Verita moderna y no lo vemos. Y genera pánico. Pánico. Es hostil, absolutamente hostil, por un miedo y además el ruido que genera, y eso también es neurociencia, es un ruido extremadamente amenazante. Y tenemos una súper oportunidad de nosotros, porque nosotros vamos a hacer imagen, nosotros vamos a mirar el miedo. Hay una charla de técnicos radiólogos que se llama Mi rutina es tu miedo. O sea, yo atiendo 30 pacientes, no 30 miedos vas a atender tú, 30 incertidumbres, ¿vale? 30 seres humanos que tienen miedo por lo que van a estar ocurriendo acá. Y esto genera una crisis, que estamos dentro de una... No lo sabemos, lo más crítico es que no sabemos que estamos en una crisis, pero nos genera una crisis que, yo sé que todos saben chino mandarín, pero en chino mandarín, ¿vale? Se divide en dos vocablos, que es un problema de dificultad y oportunidad. Y esto es muy bueno, porque dicen ellos que a tamaño el problema, tamaño la oportunidad. Te digo, que ha hecho oportunidad. O sea, estamos en la mejor oportunidad de toda la historia. Y hay mucha gente que lo tiene muy claro. Y yo lo veo así. Estamos en la mejor oportunidad de la historia para transformar muchas cosas. Para reencuadrar, y estoy acabando, para redefinir, para equilibrar. Y uso la metáfora del GPS. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Hacia dónde nos movemos? Bueno, como lo hace con el GPS, amigo mío. O sea, ¿cómo el GPS te lleva del punto A al punto B? ¿Qué necesita el GPS? Lo primero que necesita el GPS, dile dónde estás. Pero no en casa de mi tía, de mi abuela. No, tienes que decirle exactamente en dónde estás. Es decir, el diagnóstico, en dónde estamos. Hagámonos un diagnóstico, en dónde estamos realmente. Pero no solamente en dónde estamos en tecnología, en ciencia y en conocimiento. En dónde estamos en el punto de vista humano. Pero mientras más preciso el GPS va a ir más rápido. Y el siguiente y más complicado es, ¿a dónde quieres ir? El GPS, no, pues a casa de mi tía. No, ¿a dónde quieres? Necesito que me digas exactamente a dónde te vas, a dónde quieres ir. Y después te preguntan en qué medio de transporte quieres ir. Y ese es el reto, esa es la innovación. ¿Dónde estamos? No lo sabemos. Perfecto, eso es un buen inicio. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué radiología queremos? No la que te están diciendo que te van a dar. ¿Qué radiología quieres tú? ¿Y qué pasa? Como la vida misma y como con el GPS, vamos a tener que recalcular 70.000 veces.
porque estamos innovando, porque forma parte de la innovación. El alfabetismo del siglo XXI no es el que no sepa leer y escribir, sino que no sepa desaprender, porque para eso hay que soltar cosas sabidas, hay que soltar creencias, duele mucho soltar creencias, porque te genera tu identidad, tú te aforras tu identidad con tus creencias, pero si no las sueltas, y hay capacidades a valorar en el radiólogo del futuro, valientes en la radiología, coraje, el coraje de exponerse a lo no sabido, el coraje de hacerlo lo no hecho, el coraje de exponerse al rechazo. Y esto nos genera estas grandes desigualdades en estos grandes mundos distintos que estamos viviendo, que no nos damos cuenta, no somos conscientes, en este tipo de innovación. Y vuelvo otra vez a caer en estos centros, como esto es uno de los centros que trabajo, donde este es el sitio de más alta tecnología que existe. Podemos ahora con más detalle hablar qué pasa aquí, qué ocurre aquí, porque esta tecnología es analógica, esta tecnología es humana, esta tecnología es emocional. Lo que ocurre aquí realmente transforma y realmente nos hace únicos. O sea, es brutal como los del, sí puedo decir nombre porque estamos en Colombia. Quirón es un monstruo, nos vinieron a preguntar porque tienen obligado que ellos tienen que mandar a sus pacientes a Quirón. Y las pacientes dicen, yo quiero ir a Manchón. Y nos vinieron a preguntar, ¿qué coño le dan? Nada, esto. Incluso se lo dijimos. Oye, macho, nosotros sentamos a hablar, siéntate, habla con ella y explícale todo esto. Ya digo, no, pues que vayan para allá, que perdemos la competencia. Gracias, muchas gracias.